Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengan. Hoy nos acompaña la abogada Cecilia Villafán. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Amigos, Ceci, en la actualidad ahora nos piden actualizar nuestra acta de nacimiento para todo. En el Seguro Social, en nuestro trabajo, en el INE y cualquier movimiento que vamos a hacer nos los piden. Pero resulta, Ceci, público, que cuando vamos no nos entregan el acta de nacimiento porque tiene alguna situación en cuanto a la letra, en cuanto al nombre, la fecha de nacimiento, los apellidos, los nombres, porque fuimos registrados con 2, 3 nombres y nada más utilizamos en nuestra vida pública o privado 2 o 1. Por lo tanto, abogada, si tenemos un problema en nuestra acta de nacimiento y sobre todo nos dicen no está en plataforma, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente lo que tienen que hacer es checar cuáles son las inconsistencias o los errores que aparecen en el acta de nacimiento. Para eso, como bien lo decías, cuando va uno a actualizar la acta de nacimiento, normalmente nos dicen que no nos las pueden otorgar porque presenta errores. Dependiendo de los errores, es como vamos a ver cómo trabajarlo. Si son errores ortográficos, si son errores por la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, son errores mínimos. A lo mejor se me ocurre que porque viene abreviado María, por un acento, son de manera administrativa. Sin en cuando tienen dos nombres, nombre completo, y tienen dos nombres, pero toda su vida, tanto pública como privada, ha utilizado solamente un nombre, ahí sí tendríamos que checar la documentación y normalmente pues tendríamos que irnos a juicio. Entonces, de manera administrativa, cuando, como dices, es un acento, es una letra, es algo que no modifica el sentido, es administrativo. Así es. ¿Ante quién se tiene que hacer? Tiene que realizarse ante la dirección del registro civil. Sí. Ahí tendremos que tramitarla y en ocasiones la persona que está siendo afectada por este tipo de error en el acta de nacimiento, si él no puede, entonces para esto hay personas gestores, o en su caso algún familiar que tenga la disponibilidad de tramitarlo. Lo único que va a necesitar es, primordialmente sería la carta poder simple, la que venden en la papelería. Ok. Ahora, ¿qué documentos son los que tiene que llevar? De documentación tendremos que preguntarle qué documentos tiene, ¿no? Porque ya sea que tenga a lo mejor la fe de bautizo, su CUR, alguna otro tipo de identificación que tenga, la de UNAPAM, la credencial del lector. Para acreditar los errores de ortográficos o de letra, ¿también necesitamos ello? Tendremos, como le digo, tendremos que checar qué documentos tiene, porque si es administrativo, entonces vamos a ver quién no viene afectado. No vamos a cambiar su esencia, no vamos a cambiar el nombre, solamente vamos a acreditar que fue un error ortográfico o fue un error sí, de alguna letra, algún acento que normalmente le llamamos. Así es. Pero abogada, luego también se escucha, oye, es que tienes que traer tu copia fiel de tu acta de nacimiento. ¿Ese cómo se guisa? ¿Dónde se saca? Sí, en la copia fiel del libro, del acta de nacimiento, ahí vamos a verificar qué errores tiene.
Normalmente siempre dicen que nada más traen un error, por ejemplo, dicen nada más tengo el error de mi año de nacimiento, pero eso lo tiene en un extracto de nacimiento de hace mucho tiempo. Sí. Entonces, recordemos que hace mucho tiempo todo era realizado a máquina. O a mano escrita. Así es. Y entonces, de alguna manera, pues se podría manipular, digámoslo así, y actualmente ya no es así. Entonces, siempre los errores vamos a verlos en la copia fiel del libro, del acta de nacimiento. Ahí normalmente aparecen algunos otros errores, por ejemplo, el año de nacimiento, que normalmente lo ponían como del año pasado o del presente Del año. presente. Y por ejemplo, ¿qué otro? Su día. En su casa, lugar de nacimiento en su casa, lugar de nacimiento en el hospital, ¿no? Así es. Cuando tiene que ser el lugar de origen, o sea, Puebla, el lugar donde hubiera nacido. Sí, lo correcto era que tendría que llevar localidad, el municipio y el estado, que actualmente he visto algunas actas y ya únicamente están poniendo el municipio y el estado, cuando en realidad tenían, bueno, normalmente lo manejábamos así, como la localidad, el Sí. municipio y el estado. Sí, pero hay donde vamos a verificar todos los errores existentes es en la copia fiel del libro. En la copia fiel. Bien. Así es. Entonces, regresando a lo administrativo, nos decías que es una carta poder de las que venden en papelería, como le llamamos normalmente. Puede ir con la carta poder un gestor o un familiar. ¿Qué tiempo se lleva ese trámite administrativo? En el tiempo, digo, estimado podría ser de 1 a 2 meses. Y esto es dependiendo, porque ahorita con lo que hemos estado pasando de la pandemia, sí se ha tardado un poquito, pero de 1 a 2 meses cuando es de forma administrativa. Disculpa, y también para responder la pregunta que hace rato me hacías, ¿a dónde puedo solicitar esta copia fiel del libro? Sí. Tendrían que tramitarla en el municipio donde fueron registrados, ahí en su junta auxiliar, en el municipio donde hayan sido registrados, ahí tendrían que tramitarla, pedirla en el registro civil. En dado caso no están los libros, que fueron quemados, nos hemos encontrado con algunos problemas, inconvenientes como este, entonces tendrían que recurrir aquí a la dirección del registro civil, bueno, aquí en Puebla. También hay están los libros. En el archivo. Así es, y entonces podrían solicitar esta copia fiel del libro. No sé hasta qué año podrían contar con ellos, pero sería como su segunda opción. Bien. Ahora, ese es el administrativo. ¿Y en qué momento tiene que ser lo que le llaman vía judicial? Ok, vía judicial tendría que tramitarse, por ejemplo, cuando, hace rato les decía, lo registraron con 2 nombres, pero toda su vida utilizó solamente uno. Entonces, ese nombre que solamente ha utilizado, pues a lo mejor ya puso su escritura, algún contrato de compra-venta, o así con un solo nombre registró a alguno de sus hijos. Entonces ya tiene ese inconveniente con su acta de nacimiento actual, porque si la actualizan, pues le van a dar, pero ya tiene la fecha donde aparece con 2 nombres. Claro, y además en su tramitación de su jubilación, de su pensión, resulta que no va a pasar hasta que no arregles que eras Juan Carlos y nada más la exhibiste como Carlos. Entonces sí es importante ese juicio ante un juez familiar. ¿Qué tiempo dura, abogada, ese juicio? Un juicio, lo normal que tendría que tramitar es no más de 6 meses. Pero actualmente pues sí está dilatando hasta un poquito más de 1 año. ¿Qué documentos se necesitan? Todos los documentos que tengan, tanto públicos como privados. Y hace rato les comentaban, tendríamos que ver qué identificaciones tiene, cartilla de militar, dependiendo del caso. Todos los documentos, credenciales, contratos, recibo de luz, testigos. Cuando carecen de estas pruebas, pues normalmente sí vamos a necesitar de 2 testigos que acrediten con qué nombre se ha ostentado esta persona. Amigos, ustedes ya escucharon la importancia que tiene ese documento, que lo tenemos bien guardado o que lo tenemos desde hace muchos años, pero que, como bien dice la abogada, no lo hemos actualizado. Es importante que todos actualicemos este documento llamado acta de nacimiento, y si nos dicen, oye, no está en plataforma, no te la puedo expedir, chequemos a través de la copia fiel, como bien dice la abogada, cuáles son los errores que tenemos en esa copia fiel
y en el extracto o en la actualización que nos dan, para que logremos diferenciar si es administrativo o vía judicial. Y pues amigos, este programa, como bien lo saben, tiene como objetivo difundir esta información que a ustedes, que a todos nos va a ayudar para solucionar un problema jurídico. Por eso es que Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, es un espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Abogada Ceci, te agradezco mucho tu participación, la información que nos das. Y ya para concluir, ¿qué le dirías a nuestro público? ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta o algún tip a la hora de regularizar esa problemática que tiene en su acta de nacimiento? Bueno, pues les diría primeramente que chequen su copia fiel del libro. Si ustedes ya intuyen que tienen algún problema en esta acta de nacimiento, chequen la copia fiel del libro. De ahí van a partir si les amerita de forma administrativa o de forma judicial. Y ya van a ustedes a checar qué gastos van a tener. Por la vía judicial es mucho más económico que por la vía administrativa es mucho más económico que por la vía judicial, porque tienen que contratar a un abogado. Claro, y definitivamente no hay cómo hacer el trámite administrativo o judicial, ya que a la antigüita les va a salir más caro y sería una falsificación de documento si no hacen el trámite y lo obtienen sin mayor trámite que se debe de realizar. Pues amigos, se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes decirles que se suscriban al canal, que le den like, que compartan este espacio, esta entrevista, porque muy seguramente a alguien le va a ayudar. Nos vemos a la siguiente.